Bien, ok, entonces comencemos con la clase. Déjenme traer esto para acá. Ay, un segundo, para ponerlo aquí para mirarlo. Ya, la poca costumbre o la pérdida. Déjenme ponerlo al lado. Ahí los tengo. Ya. Bueno, bueno, vamos a seguir hoy día entonces con el método, con el tema de segmentación. Hoy día bueno, habíamos conseguido, justo habíamos conseguido laboratorio, pero no importa, el jueves va a haber una clase en el laboratorio, en el 310, igual lo voy a poner en la docencia web. Así que ahí van a ver algunos ejercicios directamente en SPSS, ¿ya? Si es necesario hacer alguna otra más, pues ahí pueden coordinarlo con el ayudante. Es importante que vayan porque hay algunas cosas que yo las veo y las veo con alguna rapidez, y para tanto su trabajo como eventualmente para ver algunos outputs en particular que pueden salir en el control o en la prueba. Igual es importante que los entiendan un poquito más o que los repasen. No es que vaya a haber materia distinta, pero yo sé que es bueno que hagan un repaso. Bueno, en la clase de video que les dejé sobre introducción a los métodos de segmentación, vi varios de estos que están acá, de estos métodos cualitativos, y de otras formas de segmentar, que son probablemente los que más han visto hasta el momento. Eh, desde mi punto de vista, el tema de la segmentación es el más complejo de todas las cosas en marketing y en general en negocio. Es un área complicada, más complicada en el caso de Chile o los países latinoamericanos porque la información no es tan grande. En otros países uno tiene más información secundaria, demográfica, por mercados, etcétera, y por lo tanto la segmentación se hace un poco más, no digo sencilla, pero por lo menos hay más información. En el caso de nuestros países cuesta. No hay, por ejemplo, asociaciones industriales o asociaciones de empresas que, salvo quizás en algunas industrias muy grandes, no sé, los bancos u otros, pero en general no existe tanto esto y tampoco existe esto de compartir la información con el mercado, entonces cuesta conseguir eso. Y lo que pasa, lo que tiende a pasar en el tema de segmentación es que muchas empresas, las empresas segmentan de la misma manera. Y ese es un error. O sea, si es que uno quiere de alguna manera encontrar justamente una oportunidad o quiere de alguna manera ser más exitoso, tanto desde el punto de vista de la estrategia general como desde el punto de vista de la estrategia de marketing, el tema de la segmentación es importante. Y la verdad es que si bien algunos de estos métodos que yo explicaba en el otro video son útiles, sobre todo este de los criterios blandos y los criterios duros, yo lo uso y me sirve como una primera aproximación. En la práctica, si es que quiere uno hacer una segmentación un poco más detallada, si uno lo quiere utilizar ya para una estrategia de marketing más concreta, necesita ir un poquito más en profundidad y en general esos van a requerir métodos multivariados de segmentación. Por lo tanto, van a tener que utilizar alguna técnica multivariada, lo que va a significar que voy a tener que recopilar información y voy a tener que tratar de agrupar a las personas, a los sujetos, el mercado, digamos, los que forman parte del mercado, en grupos similares. Recuerden que de alguna manera la primera fase del proceso de segmentación es esto de agrupar personas, sujetos, en grupos que son homogéneos al interior o relativamente homogéneos al interior de cada segmento y heterogéneos o distintos entre sí. ¿Ya? Ese es como el objetivo de segmentar. Eso ya lo vi en la otra clase, pero y lo otro importante es que los métodos en general cualquier método de segmentación, y voy ahora a ver más multivariados, un par de ejercicios o un par de ejemplos más en detalle,
Cualquier método multivariado de segmentación siempre tiene como al menos dos partes. Una parte es la de particionar, ¿cierto? Que es de alguna manera dividir las personas en estos grupos homogéneos al interior y heterogéneos entre sí. Esa es la primera parte, pero no termina ahí, sino que uno tiene que, de alguna manera, como aparece en este punteo que aparece en la diapositiva, uno tiene que perfilarlo, por lo tanto tiene que describirlos, tiene que interpretar cuáles son estos distintos segmentos. O sea, no es solamente un criterio estadístico, no es solamente una cuestión que la solución estadística es mejor, sino que además tiene que tener un criterio de que sean interpretables y perfilables. Y después, habiendo terminado con esa fase, que de alguna manera es la de división del mercado en distintos segmentos, la segmentación o el proceso de segmentación hay que agregarle el proceso de targeting. Por eso que normalmente, si bien uno le llama segmentación solamente, en la práctica debería llamarse segmentación y targeting. Porque uno tiene que, una vez que tiene los distintos segmentos, bueno, los ejecutivos, ¿cierto?, de la empresa, o incluso la empresa de investigación de mercado puede hacer una sugerencia de cuáles podrían ser los targets, o cuáles, dentro de todos los segmentos, cuáles deberían ser los segmentos de mayor importancia para la compañía, ¿cierto? Tanto a lo mejor algunos segmentos que ya se han descubierto, que ya están siendo servidos por la empresa, como segmentos que aparezcan nuevos, que están emergiendo y que puedan ser atractivos para eso. O sea, bueno, dentro de los criterios multivariados, ¿cierto? El objetivo es lo que mencionaba anteriormente y normalmente los procedimientos van a buscar, procedimientos estadísticos, van a buscar maximizar la homogeneidad al interior de los grupos o la similitud o la distancia. Por eso yo les decía que de alguna manera comparten, estos métodos comparten un poco la lógica de los métodos de escalamiento multidimensional que vimos para hacer estudios de mapas de posicionamiento y buscan de alguna manera maximizar la distancia entre grupos, ¿ya? Entre grupos. O sea, buscando que sean lo más homogéneos posible al interior y lo más distantes entre los distintos grupos dentro de lo que se pueda hacer. Entonces los procedimientos de agrupación o de agrupamiento, de clusterización o clustering, todos esas cuatro palabras son de alguna manera usadas intercambiablemente, son usados para efectos de definir de alguna manera qué sujetos, qué personas, ¿cierto? Qué observaciones en una encuesta van a pertenecer a un grupo y cuáles van a pertenecer a otro grupo. Entonces, el punto número uno más importante y que tiene que ver de alguna manera con la tarea que tienen que entregar hoy día respecto al cuestionario, ¿cierto? Es identificar bien cuáles son las variables que van a utilizar para segmentar. Y ahí uno tiene que ir de vuelta hacia atrás a la teoría de segmentación y a lo que es conducta del consumidor y a identificar de alguna manera cuáles son variables que puedan ser relevantes, ¿cierto? Demográfica, psicográfica, de conducta u otras que puedan ser relevantes, ¿cierto? Desde mi punto de vista, siempre uno tiene que considerar algunas variables, no pueden no estar variables de comportamiento o no pueden no estar variables de necesidades y beneficios buscados, porque finalmente esos son los que derivan la demanda original base, ¿cierto? ¿Por qué yo compro un determinado producto? La motivación que está detrás, los beneficios que yo busco son muy importantes. No es lo mismo alguien que esté comprando yogurts porque lo está comprando porque le gustan, porque le gusta el sabor, siempre comió, o porque siempre comió yogur desde chico, o porque se lo recetó el doctor como una nueva parte de la dieta, ¿cierto? O sea, esas tres motivaciones son diferentes y va a diferenciar fuertemente los clientes. Entonces, eso tiene que estar capturado, esos motivos, eso en el fondo lo que la gente busca, tienen que estar de alguna manera medidos dentro de las variables que uno va a utilizar para hacer un estudio de segmentación.
Entonces, la elección de las variables sigue siendo un problema central y la medición de las mismas, ¿cierto? Cómo se va a preguntar en un cuestionario también, ¿ya? El otro es el proceso de agrupación. Normalmente, los esquemas que nosotros vamos, los métodos que vamos a ver ahora, vamos a utilizar los default, o sea, los estándares, lo que traen de alguna manera predefinido, no nos vamos a meter dentro de medidas de distancia o cambiar alguno de los criterios que uno podría hacer. De hecho, uno si es que no encuentra convergencia o si las soluciones de segmentación que obtiene no son tan buenas, una de las soluciones que uno puede hacer, al igual que uno hacía, por ejemplo, en el caso de análisis factorial, ¿se acuerdan cuando veíamos la rotación? Bueno, es cambiar algunos parámetros y decir, bueno, vamos a buscar que si vamos a cambiar la media de distancia, vamos a hacer algunas otras cosas, vamos a agregar variables o vamos a quitar variables del análisis, ¿ya? Entonces, en este sentido, igual el análisis de clusters tiene un componente exploratorio y tiene que haber un resultado que sea coherente con lo que uno está entendiendo, digamos, que los clusters que uno extrae sean interpretables. El último punto ahí que aparece ahí dentro de la fase 1 de particionamiento es cuántos clusters, ¿cierto? ¿Cuántos clusters voy a elegir? Y ahí yo les mencionaba en la clase anterior que para esa definición de cuántos clusters, así como en términos generales, muchas veces me sirve el análisis de clúster jerárquico, ¿sí? El clúster jerárquico que me da este output que es el dendrograma. El dendrograma me va a decir de alguna manera a qué distancia se están uniendo los distintos objetos o subgrupos, ¿cierto? Entonces, cuando ya las agrupaciones se realizan a mucha distancia, o sea que la distancia entre objetos es muy grande y para que se unan, digamos, tengo que aceptar distancias muy grandes entre los objetos, eso me va a indicar que probablemente no son grupos tan parecidos y se justifica tratarlo de manera separada. Entonces, al examinar el dendrograma, me va a dar una idea general de cuántos grupos hay. Si yo veo 5 ramas claras, entonces, o 5, 4, 6, entonces yo voy a decir, por ahí debe ser el número de clusters que yo voy a pedir cuando yo haga el quick clusters o haga K-means clustering, ¿ya? Que la gracia del K-means clustering es que es más fácil de interpretar cada uno de los distintos segmentos, porque me va a dar información a nivel de cada una de las variables que yo estoy utilizando para segmentar. Eso lo vamos a ver un poco a continuación en un ejemplo. Una vez que ya tengo extraídos los segmentos, entonces me preocupo de interpretar y para eso normalmente tengo que conseguir otra información o la misma información que yo obtuve en una encuesta, tratar de alguna manera describir los distintos segmentos que yo extraje, por ejemplo, en términos de patrones de consumo, de volumen de consumo, o de frecuencia de compra, o de dónde compran, algunos patrones o características que los hagan características, quizás una descripción demográfica, quizás dónde viven, va a depender de las variables que yo he utilizado para segmentar. Las otras variables, las que no utilicé para segmentar, yo las puedo utilizar para perfilar, ¿sí? Bueno, y siempre es bueno, ahora el último punto que aparece ahí, el 3 es si uno tiene más recursos, siempre es bueno validar esto, hacer estudios de validación con otras muestras y ver si es que digamos, la segmentación es coherente, consistente y además se replica o se mantiene, digamos, a través de distintas muestras. No es una sola cosa particular de una muestra que salieron esos segmentos, sino que si yo lo aplico a un grupo de consumidores similar, en una segunda oportunidad, me da más o menos los mismos segmentos con las mismas características que yo encontré en un primer estudio. Ese sería el ideal. Muchas veces esa última fase no ocurre. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto antes de avanzar. ¿No? Bueno, sigo entonces. Entonces les mencionaba, y lo vimos en la clase pasada, que habían dos tipos de clústeres principales, el jerárquico digamos, el K-means o clustering rápido.
Quick Cluster. El clúster jerárquico, les mencionaba que digamos, un uso principal es cuando yo tengo, cuando yo quiero identificar la cantidad de segmentos, quiero tener una idea de cuántos segmentos principales hay en un grupo de personas, digamos, en una población objetivo. También yo lo puedo utilizar para agrupar cuando yo tengo pocas unidades. O sea, si, por ejemplo en mercados industriales, cuando yo tengo un mercado industrial, donde por ejemplo una empresa que le vende, qué sé yo, a 100 clientes o a 50 clientes, 60 clientes, bueno, eso es más fácil, o incluso se puede utilizar solamente el clúster jerárquico, o podría utilizar solamente el clúster jerárquico porque obviamente tengo pocos sujetos y es más fácil interpretarlo individualmente. Pero cuando yo tengo muchos, en general cuando hago consumo masivo, por lo tanto tengo muchos clientes, es más difícil utilizar solamente el clúster jerárquico y ahí me va a servir más utilizar algún otro método como esos que aparecen ahí. ¿Ya? Y la ventaja máxima, la más importante, es la última, que es más sencillo de interpretar. ¿Por qué? Lo vamos a ver un poco a continuación. ¿Ya? Entonces, bueno, yo les vi este ejemplo en la clase anterior, les vi este ejemplo como base, ¿cierto? Imagínense que nosotros tuviéramos 5 clientes y A, B, C y D, y que ellos se diferenciaran por distintos tipos de patrones de consumo, y hicimos un ejemplo de cómo funcionaría un clúster jerárquico, una clusterización jerárquica, ¿cierto? Cómo se irían agrupando, ¿ya? Hay dos tipos de clúster jerárquico, uno que es como aglomerativo, o sea que parto de como que todos los individuos están separados y los voy juntando y el estado final es que todos pertenecen a un mismo grupo, y otro que es justamente lo inverso, que parto de la base de que todos están en un mismo grupo, o sea, son todos el mismo grupo de consumidores y yo empiezo a sacar a aquellos que son más distintos. Eh, Ambos se pueden usar, normalmente este es más fácil de entender por lo menos en una primera etapa, normalmente lo enseño. Y en este grupo entonces, si ustedes se fijan, A y B, que son el par de sujetos que están más cerca, son los primeros que se aglomeran o se juntan, después vienen C y E, pues la distancia entre ellos es la más cercana, ¿cierto? Y después viene C y E se une con D, y esa es la tercera agrupación, y finalmente en el último nivel se agrupan A, B, o sea, se agrupan todos en el fondo, ¿ya? Y eso puede graficarse o puede verse en un gráfico que es el dendrograma, ¿cierto? En que aparecen estas como raíces, yo le llamo raíces o ramas de un árbol, o como raíces de un árbol, ¿cierto? Entonces, en que aparecen a qué distancia se producen las agrupaciones. A y B, como veíamos en el ejemplo, se producen a una distancia de 1, C y E se unen a una distancia de 4, D con C y E eso se produce a una distancia de 5, y finalmente cuando se aglomeran todos, o sea, obviamente tengo que llegar a una distancia bastante más larga, ¿cierto? Hay una distancia muy grande. Entonces, mirando gráfico, este dendrograma, uno puede identificar dos grandes grupos como mínimo, ¿cierto? Como mínimo identificaría estos dos grandes grupos que son el D, E y C y el A y B. Entonces yo podría decir, bueno, hay dos grandes grupos. También yo podría decir, ojo, que el D se junta con el C y E a una distancia un poco mayor, y yo podría decir, eventualmente podría haber un tercero, ¿ya? Pero así a grosso modo yo podría decir, hay dos grandes grupos, que son el grupo A, B y el grupo C, que conforman los clientes C, I, E y D. Entonces, si yo después yo utilizara esta información, eventualmente si yo quisiera analizar los mismos datos, pero con Quick Clustering o con Cummings Clustering, yo le podría pedir al programa para identificar clusters, le podría pedir inmediatamente y me identifique dos, ¿cierto? Porque ya sé por este estudio previo que yo hice con este análisis previo que hice con el método jerárquico, que encontré dos grandes agrupaciones. Normalmente, como yo decía, yo voy a utilizar un proceso exploratorio, entonces no solamente le voy a pedir dos clusters, sino que le voy a pedir tres y quizás cuatro también en este caso.
Fíjense que aquí hay otro ejemplo que es distinto. Este es otro con otros datos reales, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá, ay, perdón, se movió. Fíjense que acá uno podría observar, depende cómo uno lo mire, pero básicamente hay al menos cuatro, quizás cinco grupos, ¿cierto? Porque los primeros tres son claros, los primeros de arriba hacia abajo, ¿cierto? Hay tres grupos claros. Por ejemplo, el grupo uno, el primero de arriba hacia abajo, para que se una con el segundo, igual se une a una distancia bastante mayor, 9 en este caso, ¿sí? En cambio, los primeros grupos, las primeras agrupaciones se producen bien cerquita, a nivel uno, a nivel 2, o sea, muy cercano. Entonces, para que se pueda juntar el grupo uno, los 4 o 5 sujetos de arriba con los que siguen, ¿cierto? Hay que irse muy lejos en la distancia. O sea, dado eso, uno podría decir que el grupo uno, el de más arriba, y el 2 son separados, lo mismo el 3, y donde puede haber alguna discusión es si abajo, en los últimos que están abajo, si es que hubiera un solo grupo, el grupo 4, o si debería considerarse el grupo el grupo 4 y el 5 como separados, ¿ya? Entonces eso yo lo puedo chequear después, ¿cierto? Y utilizar esta información como insumo para efecto del análisis quick cluster. Entonces yo le voy a poder pedir al computador que me haga una solución con 4 clusters o una solución con 5 clusters y eventualmente incluso con 3 y con 6, ¿ya? Bien, entonces, bueno, yo este ejemplo se lo vi en la clase anterior. Entonces, lo que hace los cluster análisis rápido de K-means identifican en una nube de puntos. Supongamos que, imagínense que esto fuera lo mismo que vimos antes con los consumidores de vino y cerveza, pero una mayor cantidad de personas. Obviamente que ahí es más difícil hacer la agrupación jerárquica. Se puede hacer, pero es más difícil. Entonces, y mientras más puntos hayan, se pone más complicado. Entonces, ahí aparecen otros métodos que se fijan, por ejemplo, en la densidad de puntos, donde hay, por ejemplo, mayor concentración de puntos para identificar como los principales grupos que puedan haber aquí. Y acá, por lo que veíamos gráficamente, uno podría decir que hay como tres grandes grupos, que son estos que están acá, el verde, el rojo y el azul, ¿cierto? Y de ese aspecto gráfico, visual, ¿cierto? Es lo que de alguna manera se aprovecha estas técnicas de cluster y tratan de identificar, por ejemplo, un centro o una semilla del clúster, donde está el centro, y normalmente la elección de a qué grupo colocar o poner cada una de las distintas observaciones. O sea, una vez que yo identifico las tres semillas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso se identificaron la semilla verde, la semilla, o el centro verde, el centro rojo, la semilla azul, ¿cierto? Todos los demás puntos están en negro. Entonces yo tengo que decidir a qué grupo pongo, a qué semilla asocio cada uno de los puntos, ¿ya? En este caso, el computador seleccionó solo los puntos en función a esta identificación de como áreas de densidad. Yo en lo que es K-means clustering y ese tipo de cosas, normalmente yo le voy a decir, a priori yo sé que en este grupo, o yo creo que en este grupo de personas, ¿cierto? Hay tres. Entonces le ayudo al computador. Entonces el computador dice, ok, tengo que identificar cuáles son los tres puntos dentro del gráfico de puntos, ¿cierto? Que tienen como mayor densidad, y ahí identifico uno de estos puntitos que va a ser un puntito como virtual, que va a ser el centro de ese lugar. Y todos los demás puntos que hasta ese momento no pertenecen a ningún grupo, entonces yo le voy a calcular la distancia de ese punto con respecto a los distintos centros o estas semillas. Entonces los voy a agrupar naturalmente a aquel que encuentren más cerca,
¿cierto? O sea, un punto que esté, por ejemplo, acá arriba, en el sector donde tiene alto X y alto Y, o sea, como por acá arriba, obviamente que el punto más cercano es el verde. Lo mismo que los puntos que están más cercanos al origen, ¿cierto? Van a estar más cercanos al centro rojo y los van a agrupar ahí. Los que están un poco más en la mitad, eso va a ser más complicado, pero siempre yo le voy a poder calcular una distancia y voy a elegir aquellos que estén más cerca de ese grupo. Ahora, esto es fácil cuando yo tengo un solo centro, ¿cierto? No es tan fácil cuando, o sea, se puede poner más complicado si es que en el fondo yo calculo la distancia no con respecto al centro, sino que la calculo con respecto a el grupo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un punto, no sé si ven mi flecha, pero si ven un punto que está por acá arriba de la palabra clúster, donde dice distancia entre clústeres, ahí hay dos puntos, uno verde y uno azul. Esos puntos, ¿cierto? Yo los puedo calcular en función a la distancia con respecto al punto central verde o con respecto al punto central azul. Eh, ¿Cierto? Esa es la manera normal que yo lo podría calcular. Pero también lo podría calcular en función a la distancia al objeto más cercano del grupo verde, porque es otra manera media distancia, o sea, cuán cercano estoy del punto más cercano del grupo verde. Entonces, si por alguna razón yo había agrupado antes un punto azul muy cerca, a lo mejor ese punto que sería negro, yo lo vincularía más al punto azul, a pesar de que el centro azul es bastante más lejos, pero dado que tengo un vecino muy cercano azul, a lo mejor yo lo podría vincular a ese más que al otro. Entonces, van a haber distintas maneras de vincular, de calcular la distancia de cada punto con respecto al grupo. No siempre va a ser con respecto al punto medio, en algunos yo puedo pedirle que sea así, en otros casos yo puedo pedirle que lo haga con respecto al vecino más cercano o incluso al vecino más lejano. Ahora, reitero, en general yo no me meto mucho con eso, solamente se lo estoy explicando para que entiendan que esto hay un proceso más que puede ser más complejo todavía que lo que nosotros vemos acá como a nivel general, como para que tengan una idea de cómo funciona el método de clúster, ¿cierto? Pero claro, uno puede, por ejemplo, mejorar la solución de clúster si es que uno cambia a veces las medidas de distancia. ¿Ya? Voy a ver un ejemplo para que ustedes lo sigan, ¿sí? Entonces tenemos aquí ¿se acuerdan que esto lo hicimos para análisis factorial? Voy a utilizar la misma información para efecto de que ustedes puedan eh, seguir esto. No es que tenga que ser así. No. Acuérdense cuando nosotros vimos el análisis factorial, uno de los objetivos era sintetizar información o simplificar información, condensar información, ¿cierto? Y en este caso teníamos, en este ejemplo, teníamos una encuesta que se había utilizado, supuestamente se había utilizado para efectos de agrupar o que podría caracterizar personas clientes de ISAPRE, ¿ya? Es una información que se pudo conseguir y que me permite caracterizar clientes de ISAPRE y que yo lo voy a utilizar para justamente segmentar. Entonces en este ejemplo yo tengo 7 variables que van de esta prefiero pasar una velada en casa, de esto de casero, cupones, etcétera, ¿se acuerdan? No le gusta la publicidad, prefiere tener una velada tranquila, no sé. Y las personas que les gustaba más revisar los precios, etcétera, ¿ya? Y si ustedes se recuerdan, nosotros en ese caso hicimos antes de hacer el análisis de clúster, yo podría hacer el análisis de clúster con todas estas variables que están acá, podría hacerla con esas 7 variables, pero obviamente se hace más complicado la segmentación porque son más variables que yo tengo que interpretar. Entonces, en este ejemplo, no es que siempre tenga que ser así, a veces la gente se confunde, porque como yo hago este ejemplo, mucha gente cree que necesariamente para hacer un clúster yo primero tengo que hacer un análisis factorial, no es así. O sea, yo podría hacer clúster análisis con las variables puras, con las variables que están aquí, tranquilidad, ver precio, etcétera. Podría pedir al software que me hiciera un clustering con esas 7 variables sin ninguna alteración, ¿ya? En este ejemplo, solamente para que vean la aplicación también del análisis factorial, ¿cierto? Previo a hacer el análisis de clúster, lo voy a hacer con el resultado del análisis factorial. Entonces, en este caso, previo a hacer el análisis de clúster, hicimos un análisis factorial, reitero, no es necesario, pero en este caso sí lo hicimos.
Y nosotros obtuvimos que, ¿se acuerdan? Que obtuvimos estos tres factores, ¿cierto? Que de alguna manera representaban el 80% de la varianza y que nosotros lo interpretábamos como, no sé, que el factor uno era como que le gustaba quedarse en casa, el factor 2 era que era como sensible al precio o de alguna manera que le importaba el tema económico, ¿cierto? Y el tercero era que no le gustaba tanto la publicidad, digamos. O sea, como que era un poco averso, personas más aversas a la publicidad o a la promoción. Esos eran los tres criterios, los tres factores que surgían después de hacer este análisis factorial de esas 7 variables. Entonces, como nos había gustado ese resultado, nosotros le pedíamos al software que nos generara que nos grabara, ¿cierto? Estos factores nuevos, estas dimensiones nuevas, las grabara en mi base de datos, me las agregara a la base de datos. Entonces, además de las 7 variables que aparecen en las primeras columnas, yo tenía, fíjense que aquí en esta base de datos tenía más el grupo socioeconómico, y tenía la edad, y tenía el género. Y fíjense que aquí yo voy a utilizar, no voy a utilizar esas variables para segmentar, voy a utilizar no voy a utilizar las variables de alguna manera individuales que traía la encuesta, sino que voy a utilizar los factores 1, 2 y 3 que vienen extraídos de las 7 variables primero de conducta o de hábitos que tiene la gente, de preferencias que tiene la gente. Entonces voy a utilizar variables que son más bien vinculadas a la conducta para segmentar, que es probablemente más adecuado que segmentar por variables demográficas u otras. Lo que está más vinculado a qué es lo que realmente a las personas les gusta o desean, ¿cierto? Entonces voy a utilizar esos 3 factores para segmentar. Y cuando yo, entonces reitero, el insumo para esta segmentación, para este análisis de segmentación son esas 3 columnas, estas últimas 3 columnas. Yo podría haber utilizado cualquiera de las otras variables, ¿cierto? En este caso, reitero, estoy utilizando esas 3, ¿ya? Y el output que le estoy mostrando es el output de 2 análisis de clúster. El que aparece acá arriba, las 2 tablitas que están arriba, son parte del output de un análisis en que yo le pedí al computador, en este caso, que hiciera 4 clústeres, que identificara 4 clústeres. ¿Ya? Eso es lo que le pedí a priori. ¿Ya? Y fíjense que tengo 2 tablas importantes que pueden analizar. La primera tabla importante, esta que está a la izquierda, aparecen las variables, ¿se acuerdan los 3 factores que habíamos visto? Hogareño, o sea que le gusta quedarse en la casa, ese tipo de variables, que es sensible al precio y que es aversa a la publicidad. Esas son las variables que utilizamos, factor 1, factor 2, factor 3. Y acá aparecen los clusters, ¿cierto? Los clusters que fueron identificados por este software tratando de agrupar estos puntitos, o sea, las personas que contestaron esta encuesta, tratando de agruparla y ponerla en grupos que sean parecidos entre sí y distantes entre ellos. Ya. Y lo que aparece aquí al medio, y por eso dice que es más fácil la interpretación, lo que aparece ahí al medio es la media de esos objetos con respecto a esa variable. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el clúster 1, las personas que quedaron en el clúster 1, ¿cierto?, tienen un promedio de 0.937 con respecto al factor hogareño, tienen un promedio de menos 1.01 con respecto al factor sensible al precio, y tienen un promedio de menos 0.02 con respecto al factor aversividad a la publicidad. ¿Ya? ¿Sí? Y lo mismo para el clúster 2. Las personas que están en el clúster 2 tienen un promedio, ¿cierto?, de menos 0.93 para hogareño, menos 1.03 para sensible al precio y menos 0.44 para aversividad a la publicidad. ¿Ya? Y eso me va a servir para interpretar qué es lo que son más o menos cada uno de los clusters. Fíjense además, a la derecha, en la tablita de la derecha, dice number of cases in each cluster, ¿cierto? Entonces te está diciendo que para cada uno de estos clusters que fueron identificados, que yo se los solicité, yo les solicité 4, ¿cierto? Me está diciendo cuántas personas hay en cada cluster. Olvídense los decimales, ese 0,00 que son decimales. Por lo tanto, en este caso me está diciendo que hay 6 personas en el cluster 1, hay 4 personas en el cluster 2, 9 personas en el clúster 3, 6 personas en el clúster 4.
y por suerte no hay ningún missing, o sea, no hay ninguna persona que quedó no atribuida o no asignada a ningún clúster. A veces sucede, sobre todo cuando tengo base de datos muy grande y cuando utilizo muchas variables, pueden a veces que hay algunos clústeres, perdón, algunas personas, algunas observaciones que no quedan asignadas a ninguno, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo y por lo tanto y con pocas unidades. Fíjense que esta es de alguna manera similar o sea, similar. Utiliza solamente 25 personas, por lo tanto es más sencillo, ¿ya? Eso que aparece ahí en la tabla de la derecha, donde dice number of cases in each cluster para la solución de 4, o para cualquier solución, uno tiene que mirarla porque si uno observa que hay ahí, por ejemplo, algunos clusters que son muy chiquititos y algunos que son muy grandes, eso me puede estar diciendo que probablemente no se justifica, o que hay un problema, perdón, en la solución, ¿cierto? Si la solución me tira en el extremo, voy a tener un grupo de 24 y un grupo de 3 y uno de 1, quizás no es una tan buena solución, a lo mejor hay que ver una solución de menos clusters, o de 2 por ejemplo, hay que cambiar ahí, o a lo mejor hay un problema con alguna variable, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo, en este caso, hay una solución bastante, desde ese punto de vista, no es el único punto de vista, un punto de vista es que ojalá no hayan clusters muy pequeñitos, o unos que dominen todo, ese sería el ideal, y la otro criterio es que estos clusters sean interpretables. ¿Y cómo los voy a interpretar? Los voy a interpretar en función de estos promedios que están ahí. Recuerden que esos promedios están en la escala de la variable como fue medida, ¿ya? Si es que yo hubiera utilizado las variables directas, no los factores, aquí fíjense que las variables directas tienen valores que van entre 1 y 7, si no me equivoco, ¿sí? Entre 1 y 7. Por lo tanto, los promedios de eso probablemente andarían, no sé, alrededor del 3, 4, por ahí, 4 probablemente, ¿cierto? Y los máximos serían entre 1 y 7. Por lo tanto, la interpretación de estas medias, de cada clúster, deberían hacerse en función de la escala de la variable original. En este caso, como yo estoy utilizando factores, o sea, estoy utilizando estas variables que están a la derecha en esa tabla. Ustedes recordarán que los factores tienen una propiedad interesante, que es que tienen un promedio de 0. ¿Ya? Los factores están escalados, los factor scores están escalados a tener una media 0. Y en general fluctúan entre 1 y menos 1. Se pasan a veces, o sea, no es que sea perfecto, no es como la correlación que tiene que ser entre 1 y menos 1. Algunas veces se pasan, de hecho ahí pueden ver algunos que se pasan, pero en general los valores extremos son unos o cercanos a 1 por arriba y por abajo, o cercanos a menos 1 por arriba y por abajo. Por lo tanto, los valores, por ejemplo, en este caso, en el caso del factor, del clúster número 1, si ustedes se fijan, ¿qué significaría esto? Significaría que el clúster 1 es muy fuerte, o el factor hogareño es muy positivo, está muy cercano a 1, es 0.94 casi, ¿cierto? En cambio, el factor sensible al precio es justo lo contrario, está muy negativo, o sea, es como, digamos alguien incluso derrochador, o sea, que no le importa mucho el precio como variable. Y la última variable, la diversidad de la publicidad, fíjense que es menos 0.0, o sea, está como en el promedio. O sea, no, ni le carga ni adora la publicidad, como que está ahí. En cambio, fíjense, por ejemplo, el clúster 3, si ustedes van al clúster 3, el clúster 3, en el factor aversión a la publicidad, es 0.81. O sea, los que están ahí en el clúster 3, obviamente que les carga la publicidad. O sea, no les gusta la promoción y por lo tanto a lo mejor, si está en una ISAPRE, no les gustaría, por ejemplo, acciones comerciales que fueran muy basadas en promoción. Y el clúster 3, por ejemplo, tiene un factor, digamos, de hogareño relativamente negativo o medianamente negativo, menos 0.32, y un factor de sensibilidad al precio más bien positivo o hacia arriba positivo. Entonces son personas que no son tan hogareñas, o son medianamente, o sea, les gusta salir un poco, digamos, ¿cierto? Son sensibles al precio, son sensibles, pero no así el extremo, no como quizás el grupo 4, que es un poquito más, ¿cierto? Y además no les gusta mucho la publicidad.
En cambio, el grupo 4 es un grupo un poco distinto, si ustedes se fijan. El grupo 4 no es ni hogareño ni salidor, digámoslo así, el punto 18, más bien hacia el medio. Son muy sensibles al precio, son los más sensibles al precio de todo, de acuerdo a lo que aparece aquí, punto 79. Y además son lo contrario versus la publicidad, o sea, como que les gusta la promoción. ¿Ya? Entonces, en función de esas características, yo tendría que tratar de identificar si es que hay segmentos, o sea, ponerle un nombre, interpretar esos factores. A veces no es tan fácil, como ustedes pueden ver, no es tan obvio, pero la idea es ponerle un nombre que caracterice o caricaturice, si ustedes quieran, o sea, como una caricatura, como que refleje así como los principios más centrales de esos grupos para ver si son interpretables o no. Siempre en el análisis de clustering, siempre voy a estar comparando distintas soluciones. Entonces, en este caso, como ejemplo, ¿cierto? Estoy comparando la solución de 4 clusters, que es la que aparece arriba, en las dos tablas de arriba, con la solución de 2 clusters, que es la que tengo ahí abajo. Podría haber además puesto una solución de 3, pero seguramente que yo la descarté, no me daba tanta información como la de 4 y tampoco simplificaba tanto el asunto, así que no era tan buena y por eso quedé en 4 o en 2. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la solución de 2 clusters, la que aparece abajo, la que está más abajo, van a ver que hay 13 personas en el clúster 1, 12 personas en el clúster 2, eso, por lo menos no tengo una solución que sea así como 23 contra 2, que sería como no tan bueno, porque estarían todos concentrados en un solo lugar, como que está relativamente dividido, no tiene por qué ser perfecto como aquí aparecen 13 y 12, si se le salen, por ejemplo, 15 y 7 también podría ser, la idea es que no sea un caso extremo, así como 24 y 1, eso no es tan bueno, o 23 y 2, eso no es tan bueno, ¿ya? Porque realmente piensan que tiene que ser con justo la mitad, no es el punto. La idea es que no quede ningún segmento tan chiquitito, porque además es un segmento tan chiquitito, imagínate, tengo dos segmentos, uno gigante que tiene el 99% de la gente y el otro tiene el 1%, en el fondo no estoy segmentando, ¿ya? En el fondo es lo mismo que hubiera puesto uno, prácticamente. Bueno, en este caso el clúster, los grupos, digamos, los dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, clúster 1 y clúster 2, fíjense que respecto a la variable hogareño, si ustedes se fijan en la variable hogareño, el 1 y el 2 casi no difieren. Los dos tienen más o menos el mismo, o sea, son cero, ¿cierto? Como muy cercano a cero, o sea, un valor promedio. Entonces eso ya me está diciendo que probablemente esta clusterización no es tan buena, porque de hecho una de las variables que yo utilicé, y por algo seleccioné esa variable para segmentar, no la estoy utilizando. Obviamente que si yo soy una ISAPRE, yo podría, o una compañía de seguro, ¿cierto? El que sea alguien más hogareño o menos hogareño influye en su riesgo, ¿cierto? Y uno podría pensar de que las personas que son más hogareñas, en general la probabilidad de que le pasen cosas pueden ser menores que las personas que andan más bien en la calle, que trabajan mucho, que salen que se va a hacer deporte, que salen, viajan, etcétera. Bueno, probablemente van a tener más proclividad a tener eventos riesgosos que las personas hogareñas. Pero fíjense que en esta solución, en la solución de 2 clústeres, esa variable no genera diferencia. Y las otras dos son lo opuesto. Entonces, desde ese punto de vista, ya me está diciendo que esta solución de 2 clústeres probablemente no es tan buena y que la solución de 4 clústeres sería mejor. Porque si ustedes se fijan en cada una de las variables, yo voy a tener una cierta cantidad de variabilidad, ¿cierto? La variable 1 hogareño, fíjense que el grupo 1 y el 2 están como bien opuestos, o sea, yo tengo dos grupos que tienen diferencias fundamentales con respecto al hogareño, y los otros, el 3 y el 4, son un poquito más parecidos, pero igual son diferentes, no son exactamente iguales, ¿cierto? Y lo mismo pasa en las otras variables, que hay bastantes diferencias o variedad en cada una de las variables entre los grupos. Entonces eso me está indicando ya que probablemente la solución de 4 en este caso, de 4 clusters, es una mejor solución que una solución de 2. Preguntas hasta acá.
que pueda resolverles. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Si hay preguntas. No. Bueno. Entonces, si es que si las soluciones... Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer, ¿no? Esto es para efecto del ejercicio. Yo normalmente, ya con esta información, probablemente me habría quedado con la solución de 4, pero solamente para seguir el ejemplo. En este caso, igual que cuando uno cree que la solución de clústeres es adecuada, o por lo menos una candidata, recuerden que es un proceso iterativo, yo voy a pedir que me grabe que me cree una variable que va a ser la membresía a una solución. En este caso, fíjense que la, la- en la solución uno, la que está más arriba, digamos, ¿cierto? Tenía 4 clusters y yo supongamos que le dije ya, grábeme esa solución. ¿Qué significa que me grabe? Que para cada una de estas 25 personas que yo tengo en la muestra, como yo la clasifiqué, por ejemplo, algunas personas quedaron en el grupo uno, otros en el 2, el 3 y el 4. De hecho, en el grupo uno quedaron 6 personas. Yo tengo que saber cuáles son esas 6 personas y para saberlo yo le voy a pedir al computador que me indique, que me cree una variable, que indique cuáles son justamente esas personas y a qué grupo quedaron asignados. Entonces, fíjense que en esta columna, la columna ahí que dice QCL1, Quick Cluster 1, ¿cierto? La primera solución, la que está acá arriba, ¿cierto? Que tiene 4 grupos. Entonces, fíjense que los valores van a ir desde 4 a 1 o de 1 a 4. Entonces, en este caso me está diciendo que la observación 1, esa persona, la que tiene ID 1, la primera persona que aparece ahí, que tiene una edad de 45 años, que es de género femenino, ¿cierto? Esa persona quedó asignada al grupo cluster, perdón, al grupo 4, ¿ya? De acuerdo al cluster 1 quedó asignado al grupo 4. La segunda persona, la que tiene ID 2, al grupo 3, y así sucesivamente hasta la última persona, la persona 25, de acuerdo a este procedimiento de clusterización, el primero de ellos, que tiene 4 clusters, me quedó asignada al grupo 3. Entonces, después con esta información, con la información que aparece en esa columna, yo ya sé, de acuerdo a esta solución, la solución de 4 clusters, a qué clúster fue asignada a cada una de estas personas. Y esa información me va a servir a mí para caracterizar, porque por ejemplo, supongamos que yo utilizara esa información, yo quisiera decir, ya, ¿cuántas personas son del género femenino en el grupo 4? Entonces voy a ver y puedo contar cuántas personas hay del género 1 en el grupo 4. Y tengo una, tengo dos, tengo tres, esa persona es hombre, 4, o sea, tengo 4 personas que son en el grupo 4, hay 4 personas, perdón. En el grupo 4, que hay 6, de esas 6 personas, 4 son mujeres y 2 son hombres. Entonces ya tengo una idea de que en ese grupo, en el grupo 4, hay más personas mujeres, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar esa membresía, ese valor que aparece ahí en QCL1, que puedo utilizar esa información para perfilar, para caracterizar, para calcular promedios para cada uno de estos grupos, ¿ya? Bueno, lo mismo que en este caso fue para la solución 1 con 4 clústeres, yo lo hice para la solución 2 que tenía 2 clústeres, ¿cierto? Lo pusimos ahí como otra variable, se creó otra variable que es la QCL2, la segunda solución, ¿ya? La solución 1 tenía 4 clústeres, la solución 2 tenía 2 clústeres. Y puedo hacer el mismo análisis que yo estaba mencionando anteriormente. Entonces, fíjense algunas de las cosas que yo pudiera hacer. Por ejemplo, yo pudiera hacer una tabulación cruzada, viendo lo mismo que las mismas las tablas de tabulación cruzada que vimos anteriormente para medir asociación entre variables. Entonces yo puedo hacer una tabulación cruzada entre, por ejemplo, género, como estaba diciendo anteriormente, y el clúster. Entonces, fíjense que en la primera tabla, la que está a la izquierda, ahí tengo la solución 2, que tiene 2 clústeres, ¿cierto? Y me indica la cantidad de personas que hay en cada uno de estos grupos. Si ustedes se fijan, van a ver que
En el grupo uno hay 7 mujeres y 6 hombres, y en el segundo grupo hay 6 mujeres y 6 hombres. Por lo tanto, hacia a primera vista uno podría decir que los grupos uno y 2, por lo menos con respecto al género, son bien similares, no hay mucha diferencia. ¿Ya? Y de hecho le puedo hacer un test de chi cuadrado, no aparece ahí establecido, pero ya a priori sé que no va a haber mucha diferencia porque son básicamente iguales. En cambio, fíjense que la solución de 4 clusters, ¿cierto? En la solución uno que vimos anteriormente, fíjense que aquí aparecen los clusters de 1 a 4 y aparece el género. Y tal como yo les decía, fíjense en el cluster 4, donde dicen num cluster 4, ¿cierto? Ahí aparece la fila de 4. Van a ver que el género 1, femenino, hay 4 personas y género 2, masculino, hay 2 personas. En cambio, en el cluster 3, hay una persona femenina y 4 personas que son masculinas. Entonces fíjense que y lo mismo hay diferencia en el 1, 2, 3 y 4. Entonces fíjense que con respecto a género, al tiro hoy, con respecto a género ya hay bastante diferencia en la solución de 4 clústeres comparado con la solución de 2 clústeres. Entonces esto me está indicando que probablemente esta solución, la de 4, me entrega una mejor representación, una representación más adecuada, que me entrega más información respecto a los clientes y más diferencia entre los clientes que la que de solución de 2 clústeres. Y de hecho, en este caso me da un test de significancia de .06, fíjense la significancia estadística es .06, y ustedes me van a decir, bueno, pero no es .05, es verdad, idealmente sería .05, pero recuerden que aquí tenemos solamente 25 observaciones. Cuando yo tengo tan poca cantidad de observaciones, yo puedo aceptar niveles de significancia estadística como de 10%, o sea, .10. Ese es un problema básicamente el tamaño de la muestra. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Hay una pregunta? Yo me imaginé una pregunta. Bueno, sigo entonces. Entonces, bueno, esos son algunos análisis que yo podría hacer con esta información. Entonces, fíjense que si ustedes están haciendo una encuesta y quieren hacer segmentación, entonces primero tienen que elegir con qué variable voy a segmentar. Yo aquí elegí las variables conductuales, ¿cierto? Y yo después puedo caracterizar esos segmentos que extraje, y en este caso me estoy quedando más con la solución de 4, pero puedo comparar con otra, con la de 4 clústeres, y yo puedo caracterizar cada uno de esos clústeres y tratar de esa manera de interpretar mejor qué es lo que son cada uno de estos clústeres y ponerle un nombre, ¿ya? Esto que hice con género lo podría hacer, por ejemplo, con grupos socioeconómicos. Fíjense que aquí nuevamente me fui por la solución, estoy presentando el análisis de la solución de 4 clusters. Y fíjense que aquí tengo 6 grupos socioeconómicos, o por lo menos lo clasifiqué de esa manera, de 1 a 6, ¿cierto? Y fíjense cómo igual hay alguna diferencia, pero en este caso el test de chi cuadrado no me da por ningún lado significativo. Por lo tanto, uno no podría, si bien hay diferencias en términos de género, como parecía en la tabla anterior, esta de acá, uno puede observar que hay diferencias de género, no habrían, por ejemplo, en términos de grupos socioeconómicos. Otra cosa que podría hacer también, para efectos de caracterizar, porque esto no lo caracterizaba con promedios, porque recuerden que estas variables son categóricas. Género es, ¿cierto?, hombre y mujer. Grupo socioeconómico es si yo pertenezco a cada uno de los grupos o clases sociales, ¿cierto? Pero también yo podía calcular promedio. Entonces fíjense que yo tenía otra información acá. Tenía además en la base de datos tenía información con respecto a edad, que yo se los mostré. Acá tenía edad, ¿cierto? Esa la había mostrado, pero ahí en medio hay una celda oculta. Bueno, aparte de la edad, el género y el grupo socioeconómico, yo también tenía información con respecto a, por ejemplo, con respecto a gasto en salud, con respecto al plan anual que estaban pagando, con respecto a su sueldo mensual, con respecto al porcentaje del sueldo, o sea, del plan de salud con respecto al sueldo. Entonces, fíjense que por ejemplo, con respecto a edad, que es más fácil, ¿cierto? Uno puede ver que el grupo 1 es probablemente un grupo de edad intermedia, en cambio el grupo 4 que era es el grupo más joven de estos segmentos, ¿ya? El grupo más joven, y si ustedes se fijan, en términos de gasto en salud es un poco menos, y en términos de sueldo es de 793.000 pesos, es un poco menos que, por ejemplo, el grupo
1 y el 2. El grupo 1 y 2 tienen sueldos de 1.600.000 y de 1.285.000 en promedio. En cambio el grupo 3, perdón, ay, el grupo 3 tiene 7.93 y el grupo, o sea, el grupo que tiene básicamente el sueldo menor, probablemente porque el grupo más, uno podría pensar que es porque es el grupo más joven, ¿cierto? Y en términos de porcentaje del plan de salud, fíjense que tienen el 7%, básicamente cotizan lo básico. En cambio, los otros grupos, en particular el grupo 3 y el grupo 1, están cotizando un porcentaje un poco mayor. Entonces, bueno, eso igual es interesante para el efecto de evaluar qué segmentos pueden ser atractivos, por lo menos gente que está más proclive. Entonces, a través de esta información, yo puedo de alguna manera caracterizar los distintos grupos. Y aquí en la tabla de arriba aparece la caracterización para la solución de 4 clústeres y abajo aparece la solución de 2 clústeres. Y nuevamente, en este caso encontramos que probablemente la solución de 4 clústeres es una solución que entrega más información, que agrupa bien, que identifica distintos grupos de manera más correcta y por lo tanto es una mejor solución. Bueno, una última cosa que yo podría hacer, que esto lo vamos a ver en las últimas clases, además yo podría, cuando yo tengo datos que son de estadísticas descriptivas, entonces yo tengo la media, ¿cierto? Y datos que son de alguna manera no categóricos, datos que son métricos, datos que son escalas nominales o de razón, ¿se acuerdan cuando veíamos eso? Por ejemplo, edad, por ejemplo, gasto. Todas esas escalas tienen esas características. Entonces yo no solamente puedo hacer este análisis así como de alguna manera subjetivo o de magnitud, es decir, el grupo 4 es el grupo más joven y el grupo 3 es el grupo de más edad, de acuerdo a la segmentación, sino que además puedo hacer un testeo si es que esas diferencias son significativas o no. Y para eso, como tengo distintos grupos, ya no me sirve la diferencia de medias tradicional, ya no me sirve la diferencia entre el grupo 1 y el 2, porque en este caso tengo 4 grupos, ¿cierto? Entonces fíjense que, por ejemplo, con respecto a edad, ¿cierto? Yo tengo estas edades que vimos recién, 38, 40, 41, 34, dijimos que el grupo 4 era el más joven y el grupo 3 el más avanzado. Entonces abajo va a aparecer el ANOVA. Entonces para eso me sirve el ANOVA. El ANOVA en el fondo es un test de diferencias de media, que lo puedo hacer obviamente lo puedo utilizar para grupo 1 contra el grupo 2, pero si yo tengo más de 2 grupos, ahí ya la diferencia de medias tradicional no me resulta, no me sirve, entonces voy a poder utilizar el ANOVA para cuando tengo 2 o más. ¿Ah? Obviamente aquí tengo 4, entonces hago una ANOVA, y el ANOVA me va a indicar si es que hay al menos uno de esos 4 grupos que tiene un valor distinto. ¿Ya? Eso es una cosa importante. No dice cuál. Obviamente uno va a elegir aquel que uno va a ir a los extremos, o al más chiquitito o al más grande, pero no te dice exactamente cuál, sino que te dice que al menos uno es distinto de los demás, normalmente uno de los dos extremos, ¿cierto? Entonces en este caso, si nosotros vamos a los datos, fíjense que la significancia estadística, si bien nosotros vimos que era, en este caso veíamos que había diferencia, si van a la significancia, por ejemplo, la significancia es 0.71, te está diciendo que no es significativo, ¿ya? Esas diferencias no son significativas en este ejemplo, en esta muestra, porque obviamente es una muestra muy pequeñita. Si nosotros tuviéramos una muestra de 2.500 personas, lo más probable es que con ese nivel de distancia o de diferencia uno pudiera encontrar resultados significativos. Entonces, ojo con el tamaño de las muestras. Pero bueno, en este caso no nos da significativo, no podemos decir mucho. Y además está muy lejos. Distinto hubiera sido si hubiera sido 0.08, ya. Pero en este caso es 0.7, nada significativo. Y ninguna de las variables, la que salió un poquito más, es la del plan anual de salud, pero igual está muy por arriba de 0.10, por lo tanto no es significativa. Otra manera de verlo también, fíjense en los valores del test F. Mientras más grande sea el test F, mientras mayor sea el tamaño del test F, quiere decir que hay de alguna manera mayor varianza entre grupos. Entonces, mientras mayor sea el TCF, quiere decir que hay más varianza entre grupos. Si hay más varianza entre grupos, o sea, entre los promedios de los grupos, quiere decir que hay más distancia, ¿cierto? Y hay alguno que es distinto del otro. Mientras más chico sea el valor de F, quiere decir que son más parecidos entre sí y por lo tanto no hay diferencias entre ellos. Entonces,
normalmente mayor valor del F, tiende a haber mayor significancia estadística. ¿Ya? Y esto me va a servir también para analizar la información y hacer un análisis de perfil de los segmentos de manera más exhaustiva. Bien, para sintetizar entonces, el objetivo del análisis de clúster es agrupar sujetos u objetos en base a variables múltiples, varias variables. Ustedes tienen que elegir las variables, normalmente los criterios, si bien se dicen los geográficos, demográficos, etcétera, yo normalmente prefiero incorporar criterios que sean de alguna manera psicográficos o criterios que sean conductuales o de beneficios buscados, que tengan que ver con la conducta. Eventualmente uno puede agregar algunos de los otros, pero en una primera etapa por lo menos siempre yo prefiero utilizar variables de ese tipo. Eventualmente después uno los podría mezclar, pero ese es el ideal. Siempre ese va a ser un problema y ese va a ser un elemento clave, por eso de hecho aparece el número 1, ¿cierto? Después de elegir alguna medida de distancia, nosotros hemos dicho que para efectos prácticos vamos a utilizar el estándar, y el estándar es la distancia euclidiana, para medir distancia entre objetos o entre objetos y grupos. Nosotros vamos a utilizar el estándar. Definir el procedimiento jerárquico o no jerárquico. Les dije que en general el jerárquico lo vamos a utilizar como para tener una primera aproximación de cuántos segmentos uno podría identificar en un grupo de personas, y me puede servir como un input inicial para un clúster quick cluster o Cummings clustering, ¿cierto? Que es una primera cosa. Y lo otro, yo puedo utilizar el clúster jerárquico solo, o sea, sin usar el otro, cuando tengo pocas observaciones. Entonces ahí puedo analizar cada una de las observaciones y por qué quedaron juntas, ¿cierto? Entonces me puedo ir a las observaciones y examinar cada una de las observaciones, y ese análisis se puede hacer más sencillo. Pero si yo tengo muchas observaciones, ahí se pone más complicado, y ahí me va a servir más el análisis de quick clustering, ¿ya? Definir el número de clúster, bueno, les dije, hay una manera de hacer un jerárquico primero. Ya, ahora, si yo no hago un jerárquico primero porque no tenía el tiempo, porque no quise hacerlo, o por alguna razón, ¿cierto? Muy complejo, o la solución no es tan obvia, que a veces puede pasar. Un criterio que por lo menos que el que utilizo yo es utilizar un número de segmentos que sea igual más menos 1 al número de variables que yo voy a utilizar. Entonces es como punto de partida, ¿ya? Como punto de partida. Y después ir normalmente tratando de bajarlas, ¿ya? Entonces si yo voy a utilizar 5 variables, supongamos que tuviera 5 factores, yo partiría con 5, una solución de 5 clústeres y una solución de 4. Y examinaría esa, y si son interpretables, si utilizo toda la información o no, un poco lo que hicimos con estos ejemplos que son más sencillos, ¿cierto? Que vimos recién, ¿ya? Si con 5 o 4 no logro llegar a una solución que sea interpretable, me quedan algunos concentrados, siento que eventualmente tendría que separar alguno, voy por la solución de 6, o sea, por uno, en este caso serían 5 variables más 1, 6, ¿ya? O sea, normalmente voy a estar jugando alrededor de eso, igual como en el análisis factorial. Siempre por una cosa de simplicidad voy a tratar de ir disminuyendo, o sea, la parsimonia, ¿cierto? Tener menos clústeres siempre va a ser preferido a tener muchos clústeres, ¿ya? Salvo que yo esté haciendo un estudio muy de microsegmentación y que yo quiero estudiar, quiero identificar nichos, claro. Si yo estoy haciendo ese como tengo ese objetivo, ahí, bueno, ahí puedo mantener una cantidad de clústeres alta, ¿cierto? Porque yo estoy tratando de identificar bien distintos nichos. Pero así como un ejercicio de segmentación general, normalmente voy a tratar de ir a sintetizar dentro de lo que pueda. Ojo con eso, porque tampoco puedo sintetizar tanto que a lo mejor algunas variables me parecen irrelevantes. Cuando ya algunas variables que yo elegí y que yo creo que son importantes, que yo sé que fluctúan entre la población, en los clústeres no aparecen graficados, o sea, no aparecen como distinguiendo a los clústeres, entonces ahí tengo un problema, ¿ya? Probablemente no es una buena solución y ahí te voy a tener que ir a un mayor número de clústeres, ¿ya? Bueno, después tengo que perfilar en base a otras variables. Normalmente voy a utilizar las variables que no utilicé para segmentar,
Esas otras las voy a utilizar para perfilar. Pueden haber variables ahí como las que hicimos recién, demográficas, pueden haber de gasto, pueden haber, por ejemplo, otras variables interesantes que a veces se utilizan para perfilar son de hábitos generales, por ejemplo, si ve televisión o si ve cable o no ve cable, si tiene, por ejemplo, canales premium o no tiene canales premium, supongamos que tuvieran esa información. Esa información es muy relevante porque me puede servir después. Supongamos que me quedo con esta segmentación, la que vimos recién, y supongamos que yo sé que el segmento 4, que era el más joven y que tenía menos ingresos, pese a eso, utilizan mucho, todos tienen Netflix, o todos tienen, no sé, acceso a Internet, o todos tienen cable. Bueno, entonces eso me va a indicar, por ejemplo, en dónde yo podría hacer promoción. ¿Cierto? Me va a ayudar a la decisión de promoción. Bueno, y como último criterio, como último punto, señalar que esto es un proceso iterativo. Por lo tanto, no es la primera solución que yo encuentre y esa es. Lo más probable es que tenga que hacer varias soluciones, tenga que hacer ese perfilamiento, tenga que interpretar y tenga que ir de nuevo a una solución a lo mejor de más clusters, volver a chequear, comparar entre las dos soluciones y ver cuál de alguna manera me hace más sentido, cuál de alguna manera distingue más a los distintos clusters o incluso descubre algunos clusters que no se habían descubierto anteriormente. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna consulta para los que quedan en la clase. eh, eh, Eso es, si no tienen más consultas o justo me están llamando, pero ahorita se ve. Eso sería. Y entonces el jueves habría una ayudantía. Es importante que vengan las personas que no están viniendo. Créanme que esto no es tan sencillo, así que es bueno que vengan a la clase en laboratorio. Eso, hasta ahí quedó. Entonces, chicos, que tengan un buen resto de la semana. Recuerden que el otro jueves el otro martes hay control, así que y eso entra hasta lo que hayamos visto, o sea, entra básicamente desde factorial, métodos de posicionamiento y lo que es cluster análisis. Esas tres cosas van a entrar en el control. Así que es bueno que le echen una repasada, que miren, que vean los outputs, que vean los ejercicios, porque de eso vamos a preguntarle en el control. Bien, con esto los dejo. Nos vemos en la próxima y subiré esto también ahí a la red. Que estén muy bien. Chau.